we're looking at the thought of what it takes to become a good leader. Estamos viendo el aspecto de qué es lo que se necesita para llegar a ser un buen líder. We know that being a leader takes on many different activities. Sabemos que ser un buen líder lleva muchas actividades. And we want God to work the quality within us that He wants to have us display to others. Y lo que Él quiere es que nosotros nos derramemos hacia otros. We've looked how it takes God's wisdom to be a leader. También vimos cómo se necesita la sabiduría de Dios para llegar a ser un buen líder. It's not my opinion, it's not your opinion, it's His opinion. No es mi opinión, no es su opinión, sino que es la opinión de Dios. A good leader must have a vision from God. Un buen líder debe tener la visión de Dios. When people disagreed with Jesus, He didn't say, "Okay, I'll change the truth." Cuando las personas no están de acuerdo con Dios, Dios no solo viene y dice, ok, está bien, vamos a cambiar la verdad. But He had a vision that He stuck to from His Father. Sino que Él tenía una visión a la que Él se aferró que venía de su Padre. And a leader is a covering for others. Y un líder también es una cobertura para otros. This building is a cover from rain and from storms that will come. Este edificio es una cobertura de tormentas, de lluvia que vendrán. And God wants to make us a covering for the lives of others. Y así Dios quiere que nosotros lleguemos a ser una cobertura para las vidas de otros. I saw this described in a Christian movie. Yo vi esto descrito en una película cristiana. This teacher at a Christian school Había un maestro en una escuela cristiana would walk up and down the aisles of the school, y él caminaba por los pasillos de la escuela and he would touch each locker praying for each student. y él pasaba tocando los casilleros de cada estudiante orando por ellos. He wanted to be a covering. He wanted God to impart something through his life. Él quería ser una cobertura, quería poder ser de los que imparten lo que Dios tiene para las vidas de otros. And whatever level of leadership or responsibility the Lord has given us, Y no importa cuál sea el nivel del liderazgo que Dios nos ha puesto y nos ha pedido que cumplamos, we are a covering. We affect other people. nosotros todos somos una cobertura y afectamos a otras personas. The team that I lead at work, El equipo de trabajo con el que yo estoy en la compañía they're unsaved. They don't know the Lord. no son salvos y no conocen al Señor. But my wife and I gather together and we pray for them, for safety, for blessing, for their families. Pero mi esposa y yo nos juntamos, oramos por ellos, oramos por sus familias, por su seguridad. I believe that in one way we're a covering for them. Y yo creo que en cierta manera hemos sido una cobertura para ellos. To be a covering, El llegar a ser una cobertura, you must be under a covering. debemos estar bajo una cobertura también. To have authority, Para poder tener autoridad, you must be under authority. debemos saber estar bajo autoridad. The greatest leader of all times, El mayor líder de todos los tiempos, the Lord Jesus himself. el Señor Jesús mismo, I only do those things I see my Father do. solo hago aquello que veo a mi Padre hacer. Jesus had some spiritual muscles. Jesús tenía músculos espirituales. He could do mighty miracles. Él podía hacer milagros poderosos. The people flocked to him and wanted to make him king. El pueblo venía y se le amontonaba y querían convertirlo en rey. He never outgrew the covering that was over him. Pero él nunca se salió de la cobertura que estaba sobre él. As you grow in God and develop spiritual muscles, Mientras ustedes crecen en Dios y desarrollan esos músculos espirituales, as you become wise and God shows you great truths in the scripture, mientras se vuelven sabios y empiezan a aprender las escrituras y los tesoros que hay ahí, stay under authority. manténganse bajo autoridad. Stay under the covering that the Lord has for you. Manténganse bajo esa cobertura que Dios tiene para ustedes. We want to be a covering by being under a covering. Queremos ser una cobertura al mantenernos nosotros bajo una cobertura. So wisdom, vision, and covering. Así que tenemos la sabiduría, la visión y la cobertura.
As well, También a leader works or continues in faithfulness. un líder se mantiene fiel. At the end of the project, Al final de un proyecto, at the end of one's life, al final de nuestra vida, at the end of the day, al final del día, we must give an account. debemos entregar cuentas. Have God's purposes been fulfilled? ¿Será que cumplimos los propósitos de Dios? Faithful leaders produce faithful ones that will set their heart to complete what God has given them to do. Líderes fieles Faithful leaders will produce others that are faithful. van a producir a otras personas que son fieles, que van a poner sus corazones para completar lo que Dios les ha pedido que hagan. As a person is faithful in little things, Mientras una persona es fiel en cosas pequeñas, they'll do big things. van a poder hacer cosas grandes. I don't think it's wrong to want to do big things. Yo no creo que sea malo pensar en querer hacer cosas grandes. God wants us to do big things. Dios quiere que hagamos cosas grandes. But big things are just the next little step ahead. Pero las cosas grandes simplemente son el siguiente paso, el pequeño paso que nos toca dar. As we're faithful in that which is little, Si somos fieles en aquello que es pequeño and we continue being faithful in that which is little, y seguimos siendo fieles en lo pequeño, then God will give us much. entonces Dios nos dará mucho más. Several years ago, I was counseling a young person. Hace algunos años yo estaba aconsejando a una persona joven. They were going on the mission field. They were one of the youth, the younger ones in the church. Estaban yendo al campo misionero y eran de los jóvenes de la iglesia. And I really wanted to share the word of the Lord with them. Y yo quería compartirles la palabra del Señor con ellos. And I prayed and I considered, what does God want me to give them? Y yo oré y me preguntaba qué era lo que el Señor quería que yo les compartiera. And they were going on the field and they were going to be living with other missionaries. Y ellos iban a ir al campo misionero, iban a estar viviendo con otros misioneros. And the great and mighty word that I had for them, Y la gran palabra poderosa que yo tenía para ellos, all the spiritual wisdom I could find, I gave to them. y toda la palabra de sabiduría que yo tenía, yo se la impartí a ellos. I told them to keep their room clean. Les dije que mantuvieran su cuarto limpio, That which is those that are faithful in little porque los que son fieles en lo poco will be faithful in much. podrán ser fieles en lo mucho. Faithfulness is a quality of the Lord Jesus himself. La fidelidad es una cualidad del Señor Jesús mismo. Revelation 17 verse 14. En Apocalipsis 17, verso 14, These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is the Lord of lords and the King of kings. And they that are with him are called, chosen, and faithful. pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. The Lamb of God is called, chosen, and faithful. El Cordero de Dios es llamado fiel y verdadero. Those that do great things with him are called, chosen, and faithful. Y los que hacen grandes cosas con Él también son llamados, escogidos y fieles. God in the scripture gives us examples Dios a través de las Escrituras nos da muchos ejemplos of those who are blessed because they were faithful. de aquellos que son bendecidos por ser fieles. And God highly esteems those who are faithful. Y Dios estima en alto aquellos que son fieles. Hebrews 3, 1 through 2. Hebreos 3 del 1 al 2. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Jesus Christ, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in his house. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel a aquel que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. We're to consider the faithfulness
of the mighty Lord Jesus. Debemos considerar la fidelidad del poderoso Señor Jesús And then we must imitate it. y debemos imitarlo. God is looking for those who are faithful. Dios está buscando a aquellos que son fieles. Acts 13:22. Hechos 13:22. I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. Yo he encontrado 13:22. Quitado les levantó al rey David y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. We must faithfully do what God has called us to do. Fielmente debemos hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado. He says, I have found. El Señor dijo: yo he hallado. That means God was searching for something. God was looking for something. Eso significa que Dios está buscando algo. He was looking for someone who was faithful. Él estaba buscando a alguien que fuera fiel. If we're faithful in that which is small, Si somos fieles en aquello que es poco o pequeño, we'll be faithful in much. entonces seremos fieles en lo mucho. Another attribute of a good leader Hay otro atributo de un buen líder, is diligence. es la diligencia. Ephesians 4:11 through 12. Efesios 4 del 11 al 12. And he gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ephesians 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. This is something we want to consider, the work of the ministry. Esto es algo que debemos considerar, la obra en el ministerio. If we think ministry is just a dream, Si nosotros pensamos que el ministerio es simplemente como un sueño, we're headed for a nightmare. entonces vamos directo a una pesadilla. Ask your pastors. Pregúntenle a su pastor. It's the work of the ministry. Es la obra del ministerio, el trabajo. A pastor has so many responsibilities. El pastor tiene tantas responsabilidades. A leader has many responsibilities. Un líder tiene muchas responsabilidades. And we want to be those who are diligent. Y nosotros queremos ser de aquellos que son diligentes. It was getting late, very late one night in February. Una noche en febrero ya estaba siendo muy tarde And I was working at this very page in my notes. y yo estaba estudiando mucho en una página específica en mis notas. It was Saturday night and I received a call from one of the church members. Era sábado en la noche y yo recibí la llamada de uno de los miembros de la iglesia. Something had broken in their home and they needed help. Se les había quebrado algo en su casa y necesitaban ayuda. Now, you may not understand this, but it was winter time. Tal vez no pueden entender la situación, pero era invierno. Muy frío. I had to put my coat, my hat, my boots, my gloves on. Me tenía que poner mi abrigo, mi gorro, mis guantes, mi bufanda, mis botas. I may have been in my pajamas. I had to change. Y quizá ya estaba en pijamas y me tenía que cambiar. And I went and helped this person in this church, in our church. Así que yo fui a ayudar a este hermano de la iglesia. And as I came back home, the Holy Spirit spoke to me. Y mientras yo regresaba a casa, el Espíritu Santo me habló. The work of the ministry. Esta es la obra del ministerio. And if we think it's anything else, we're fooled. Y si pensamos que el ministerio es otra cosa, entonces estamos siendo necios. Now, I'm going to tell you what the very most important job is in ministry. Quiero decirles cuál es la obra o el trabajo más importante que hay en el ministerio. Are you ready to hear the very most important job, the most best job there is? ¿Están seguros que ya están listos para saber cuál es el trabajo y la obra más importante, la más emocionante del ministerio? What do you think it is? ¿Qué creen que es?
What is the best, the most important job there is? ¿Cuál es el mejor y mayor trabajo y obra en el ministerio? The one God has given you to do. Aquel que Dios le pidió a usted que hiciera. That is the most important job. Ese es el más importante. Don't look at other people and wish you had their job. No volteen a ver a otras personas y vean cuál es la obra que ellos están haciendo. Do the job that God has given you. Debemos hacer la obra que Dios nos ha pedido hacer a cada uno. Now, we're here at Bible school and you see us teaching. Estamos aquí en el instituto bíblico y ustedes nos ven a nosotros enseñando. Is that an important job? ¿Será que ese es un trabajo importante? Yes, because God has given us to do that. Sí, sí es importante porque el Señor nos pidió que lo hiciéramos. But how about the people that's running the sound system? Is that an important job? ¿Y qué tal de los hermanos que están ahí arriba trabajando en el sonido? ¿Será que es un trabajo importante? Yes, because Sí. God has given them to do that. Porque Dios les ha pedido que hagan eso. So the important job that we want to be diligent in Así que el trabajo importante en el que debemos ser muy diligentes is finding out what He has for us. es encontrar qué es lo que Dios quiere para nosotros. How do we find out what God has for us? ¿Cómo es que podemos encontrar lo que Dios tiene para nosotros? We must be in communication with Him, Debemos estar en comunicación con Él and we must be in communication with the authority that God has put in our lives. y debemos estar en comunicación con la autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida. It's the work of the ministry. Es la obra del ministerio. In Proverbs 12, verse 24, Proverbios 12:24. the hand of the diligent shall bear rule, but the slothful shall be under tribute. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. The hand of the diligent will rule, La mano del diligente señoreará, va a reinar. but it's not true with the lazy. Pero esto no es así con el perezoso. The calling that God gives demands hard work. El llamado que Dios nos da requiere trabajo duro. Have you ever seen these businesses that say 24-hour emergency service? ¿Alguna vez han visto esos negocios que dicen trabajos, servicio, emergencias las 24 horas? When we sign up to do the work of the Lord, Y cuando nosotros nos apuntamos para hacer la obra del Señor, we may have to put a sign out on our door. quizá debemos poner en nuestra puerta un rótulo. 24-hour emergency service. Emergencias las 24 horas. It's not fun to wake up at 2 in the morning. La verdad no es agradable levantarnos a las 2 de la mañana. I have had someone call me at 2 in the morning. Me ha tocado que me ha llamado alguien a las 2 de la mañana. They said, "Wes, are you awake?" Me dicen, Wes, ¿estás despierto? And they know me very well. Me conocen muy bien And they repeated themselves, "Wes, are you awake?" y me vuelven a preguntar, Wes, Ay. ¿estás despierto? I have to tell you something important. Are you awake? Te tengo que decir algo muy importante. ¿Estás despierto? I'm not sure if I was awake or not. Y a veces no estoy seguro si estoy despierto o no, It wasn't a convenient time. porque no es el momento indicado o el mejor momento, It's called the work of the ministry. sino que es la obra del ministerio. Proverbs 27:23. Proverbios 27:23. Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. God wants us to look after others. Dios quiere que nosotros cuidemos a otros. Does the pastor look after others? ¿Será que un pastor cuida a otros? Sure, certainly he does. Sí, ciertamente lo tiene que hacer. But God wants to give us, as we said earlier, a pastor's heart. Pero Dios quiere darnos, como ya lo mencionamos anteriormente, un corazón de pastor. We don't have to have a title to care for others. No tenemos que tener un título para saber cómo cuidar a otros. We can care for others by praying for them. Podemos preocuparnos por otros al orar por ellos. Sometimes as we meet with God and we're praying for others,
Muchas veces cuando nos estamos encontrando con Dios y estamos orando por otros, we will know what's going on with that person. vamos a poder saber qué es lo que está pasando a esa persona. We will know in the spirit if it's well or if there's sadness and problems. Vamos a saber en el espíritu si él está bien, si hay tristeza, si hay problemas. God will give us a sense of what is in their heart. Dios nos va a dar ese sentir de saber cómo está su corazón. And he does that so we can pray for them. Y Él permite esto para que podamos orar por ellos. We have to be diligent to be open to the Lord Jesus Debemos ser diligentes para estar abiertos al Señor Jesús and diligent to be open to the needs of y others. ser diligentes para abrirnos a las necesidades de otros. When you look through the New Testament Cuando vemos a través del Nuevo Testamento and consider the Apostle Paul and all his labors, y consideramos al apóstol Pablo y a todos sus trabajadores, he faced many hardships. él pasó por vemos a Pablo y vemos todos sus sufrimientos, vemos cuánto él padeció. He labored and travailed to see Christ formed in others. Él luchó y persistió para ver a Cristo formado en otros. He worked as a tent maker. Él trabajaba como un fabricante de tiendas He was not a burden to any person. y él procuraba no ser una carga para ninguna persona. He knew it was the work of the ministry. Él sabía que era la obra del ministerio. Pastor Tucker teaches this. El pastor Tucker enseña esto. He says, when someone starts at in the ministry, Él dice, cuando alguien comienza en el ministerio, God will give them small jobs, and if they're faithful in that, Dios les va a encomendar pequeños trabajos o tareas, y si ellos son fieles en eso, if they're diligent and work hard, si son diligentes y trabajan arduamente, then God will add to that. entonces el Señor les va a dar más. He says most people start at the bottom. Él nos dice, la mayoría de las personas comienzan desde abajo. He says, but when I came to this church, the church he was pastoring, Y Él nos dijo, pero cuando yo vine a esta iglesia, la iglesia que estaba pastoreando, he says, I started at the top. yo empecé desde arriba. He says, most people have to start at the bottom, but I got to start at the top. La mayoría de las personas vienen y tienen que empezar desde abajo, pero yo vine a empezar arriba. I came as a new pastor and I had the top job. Yo vine a ser el pastor general y vine a tomar la posición más alta. I got to put a new roof on the church. A new roof. He got to put a new roof on. Pero como pastor también me tocó construir el techo de la iglesia. He started at the top. Por eso decía él que empezó desde arriba. Being diligent in the work of the ministry. Él era diligente en la obra del ministerio. Recently, a friend of mine at work Recientemente un amigo mío en el trabajo was sharing about different things that we faced in life. Compartíamos de diferentes situaciones que enfrentábamos en la vida. And he is starting a new church. Y él estaba fundando una nueva iglesia. And we were leaving work and saying, oh, it's good to go home. Y estábamos saliendo del trabajo y decíamos, ay, qué rico regresar a casa. And we commented that sometimes the responsibilities outside of work Y a veces salimos del trabajo y las responsabilidades fuera del trabajo are greater than our responsibilities at work. son aún mayores que las responsabilidades que tenemos dentro del trabajo. He was starting a new church and it's a lot of work. Él estaba fundando una iglesia y eso requiere mucho trabajo. Now, God has different types of callings on each one of our lives. Bueno, Dios tiene diferentes llamados para cada uno de nosotros. And we want to remember the best job Y no debemos olvidar que el mejor trabajo is the one that He's given you to do. es el que Dios le ha dado a usted para que usted haga. There isn't a reward for doing someone else's job. Porque no habrá recompensa si estamos haciendo la obra de alguien más. We won't be blessed and grow by having someone else's responsibilities. No vamos a recibir bendición si estamos haciendo la responsabilidad de alguien más. God has made us in a special way, and doing His purposes,
Dios nos ha hecho de una manera especial y cumpliendo sus propósitos is how we'll succeed well. es la manera en que vamos a tener el éxito deseado. So, one that is a good leader Así que aquel que es un buen líder has the wisdom of God. tiene la sabiduría de Dios, They have a vision to give to others. tienen una visión para impartir a otros, They are a covering. son una cobertura, They're faithful in that which is little. son fieles en aquello que es pequeño, en lo poco, They're diligent doing the work of the ministry. son diligentes en la obra del ministerio. And the next item that we want to look at Y el siguiente punto que vamos a ver is the thought of humility. es el pensamiento, la cualidad de la humildad. There's some things when we get saved Hay ciertas cosas que suceden cuando somos salvos, that God delivers us from once and for all. de las que Dios nos liberta de una vez por todas. But there's some things that we have to be on guard about. Pero hay ciertas cosas por las que tenemos que mantenernos en guardia. We always have to be on guard concerning the issue of pride. Siempre debemos mantenernos en guardia en lo que se trata el tema de la humildad. Pride is one big problem. El orgullo es un problema muy grande. Our greatest problem isn't Satan. El mayor problema que tenemos no es Satanás. Our greatest problem is our fallen nature. Nuestro mayor problema es nuestra naturaleza caída. Satan is known as the enemy. Satanás es muy conocido como el enemigo. Pride is an enemy. El orgullo es un enemigo. Satan is one full of torment. Satanás es alguien que está lleno de tormento. Likewise, pride can cause its victims to be in torment. De la misma manera, el orgullo hace que sus víctimas también estén bajo tormento. God hates pride. Dios aborrece el orgullo. 1 Peter 5 through 7. Primera de Pedro 5, del 5 al 7. The Lord here is telling us to humble ourselves. Aquí el Señor nos pide que nos humillemos a nosotros mismos. 5 through 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humble yourselves under the mighty hand of God. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. When God allows us to grow and develop in Him, Cuando Dios nos permite que crezcamos y nos desarrollemos en Él, when God uses us in a special way, cuando Dios nos usa de una manera especial, there's that characteristic of wanting to boast. Look what God did with me. es una característica de decir, miren lo que Dios ha hecho conmigo. That's a very foolish thing. Y es algo muy necio hacer eso. I have seen times when I've really missed God because of pride. Yo me he percatado de situaciones en las que he perdido la bendición de Dios por el orgullo. God resists the proud. Dios resiste al soberbio. God opposes and sets himself against those who are proud in heart. Dios se opone y está en contra de aquellos que se enaltecen y se enorgullecen en su corazón. The exhortation given to us is to humble ourselves. Y aquí se nos exhorta que debemos humillarnos a nosotros mismos. Humble ourselves under the mighty hand of God. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. How do we do this? ¿Cómo podemos hacer esto? It's how we think. Es la manera en que pensamos. I want to, this is a joke here. Les voy a contar un chiste. I want to tell you about a book. Les voy a contar acerca de un libro. And think about the title very Y carefully. por favor pónganle atención al nombre del libro. Humility La humildad and how I obtained it. y cómo la obtengo. It's not a true thought, is it? Ese no es un pensamiento correcto, ¿verdad? Because when we think we've obtained humility, Porque cuando pensamos que ya obtuvimos la humildad, we're fooling ourselves. nos estamos engañando a nosotros mismos.
just as God does great things in our lives, De la misma manera que Dios hace cosas grandes en nuestra vida, we want to give him the glory and the honor. queremos darle a Él la gloria y la honra. So how we think is very important. Así que la manera en que nosotros pensamos es muy importante. Romans 12 verse 3 instructs us in this. Romanos 12:3 nos instruye en esto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. The English Bible says to think soberly. Esta versión dice que piense con cordura. This means to be of a sound mind, to be sane. Eso significa que debemos tener un sano juicio. Thinking this way is speaking the truth in our heart. Es hablar la verdad en nuestro corazón. As a person grows and matures in Christ, Mientras una persona crece y madura en Cristo, we have to realize how great and mighty the Lord is, debemos percatarnos de cuán grande y poderoso es Dios and how dependent we are on Him. y cuánto dependemos de Él. When a prideful thought comes in, Cuando viene a nosotros un pensamiento de orgullo, we must chase it away and say, we're not going to allow it to take root in our life. debemos rechazarlo y no permitir que eso eche raíz en nosotros. Lord, it's you that has done great things. Y debemos decir, Señor, eres tú el que hace cosas grandes. Anything that is great that can be accomplished in our life, Cualquier cosa grande que se pueda cumplir en nuestra vida, Lord, it comes from you. Señor, esto viene de ti. Pride comes in many forms. El orgullo viene de muchas maneras. It might be a prideful thought. Puede ser un pensamiento de orgullo, It might be feeling, oh, I'm not recognized. quizá podemos sentir que no somos reconocidos, I have been mistreated. que nos han tratado mal. The truth is, our Heavenly Father treats us very well. La verdad es que nuestro Padre Celestial nos trata muy bien. A proud person thinks they deserve better. Una persona orgullosa piensa que se merece algo mejor. We must understand that God is using every circumstance for our good. Debemos entender que Dios usa cada situación para nuestro bien. There's scripture examples of those whose heart was lifted up in pride. Hay ejemplos en las escrituras que su corazón se enalteció al orgullo. Some of these were mighty men of God. Algunos de estas personas eran hombres de Dios. It never went well when pride came forth. Y nunca les fue bien cuando entró el orgullo. In 2 Chronicles 32, 24 through 25, Segunda de Crónicas 22, we hear about Hezekiah. 32, del 24 al 25 nos habla de Ezequías. Now, I'm going to share first, before we read this, about Hezekiah's life. Antes de leer esto, quiero hablarles un poco acerca de la vida de Ezequías. Hezekiah was a mighty king, a mighty man of God. Ezequías era un rey poderoso, un hombre de Dios poderoso. Through him, God had done great and mighty things. A través de él, Dios había hecho cosas grandes y poderosas. Revival had come to the land. El avivamiento había llegado a la tierra. And Hezekiah was preaching and teaching the word of the Lord. Y Ezequías ahí estaba enseñando y predicando la palabra de Dios. An enemy came into the land and wanted to destroy Jerusalem. Entonces vino un enemigo y quiso venir a destruir la ciudad de Jerusalén. And Hezekiah cries out to the Lord and to Isaiah the prophet. Y Ezequías viene y clama al Señor y le habla al profeta. And the Lord answers and says, I will deliver you. Y el Señor le responde y le dice, yo te voy a libertar. And the enemy, all is destroyed by the angel of the Lord. Y el ángel de Jehová descendió y destruyó al enemigo. The enemy wakes up in the morning and the enemy finds himself dead. El enemigo se levanta la siguiente mañana y se encuentra que todo el ejército había fallecido.
God used Hezekiah in a tremendous way. Y así Dios usó a Ezequías de maneras tremendas. But let's read in 2 Chronicles 32, 24 through 25. Pero leamos 2 de Crónicas 32, 24 y 25. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Hezekiah was so proud Ezequías se enorgulleció tanto that he refused to thank the Lord for everything the Lord had done for him. que rehusó acercarse a Dios y agradecerle por lo que él había hecho por ellos. This made the Lord angry, Y esto provocó la ira del Señor. and he punished Hezekiah and the people of Judah and Jerusalem. Y castigó a Ezequías y al pueblo de Judá y de Jerusalén. This mighty man of God, Este hombre poderoso de Dios, this man that God had used in a special way, este hombre que Dios había usado de una manera muy poderosa, his heart was lifted up with pride, su corazón se enalteció con orgullo. and he forgot what God had done for him. Y él había olvidado lo que Dios le había dado. It even made God angry. Él aún provocó la ira de Dios. We need scriptures like Psalm 103 verse 2. Necesitamos escrituras como el Salmo 103, verso 2. We want them deep in our heart. Queremos que eso se profundice en nuestro corazón. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. This has to be more than just a good statement to us. Esto debe ser más que simplemente un dicho famoso para nosotros. We want this to be a command, a way of life that's deep in our heart. Queremos que esto llegue a ser un mandato, una realidad en lo profundo de nuestro corazón. That we'll always remember to give to the Lord thanks for what He's done for us. Que siempre recordemos agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. We want that to be in the depths of our spirit. Queremos que eso esté en lo profundo de nuestro espíritu. It's a heart issue that must be broken, that thought of pride. Es un pensamiento duro el que debemos quebrantar al pensar en el orgullo. Lord, we won't forget all of your benefits. Señor, no queremos olvidar ninguno de tus beneficios. Another example of one that rose up in pride. Hay otro ejemplo de alguien que se enalteció y se llenó de orgullo. In 2 Chronicles 26, 4 through 5, Segunda de Crónicas 26, 4 y 5. we have Uzziah. Tenemos a Usías. And he too, for a time, did well and fulfilled God's purposes. Y él también en su tiempo hizo lo bueno ante Dios y cumplió el propósito de Dios. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. As long as he sought the Lord caused him to prosper. En los días que él buscó al Señor, el Señor lo prosperó. But let's read 2 Chronicles 26:16. Pero leamos también 2 de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ira, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. But when he was strong, his heart was lifted up. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. It's very important what we do when God uses us. Es muy importante ver qué es lo que hacemos cuando Dios nos usa. Uzziah didn't just make a mistake. Usías no solo cometió un error, His heart was lifted up in pride. su corazón se enalteció y se llenó de orgullo. He exalted himself above the will and purpose of God. Él se enalteció aún más allá del propósito y la voluntad de Dios. This is pride in action. Ese es el orgullo en acción. Pride is the exaltation of self. El orgullo es exaltarse a uno mismo.
It's an exaggeration of one's importance. Es la exageración de la importancia de uno mismo. It's an exaggeration of one's greatness. Es la exageración de la grandeza de una persona, de uno mismo. This is true of King Nebuchadnezzar. Esto también es cierto en la vida de Nabucodonosor. Now we're going to tell about his life, then we're going to read in Daniel 4, verse 30. Primero vamos a hablar un poco de su vida y después vamos a leer en Daniel 4, versículo 40. Daniel warned King Nebuchadnezzar. Daniel le advirtió al rey Nabucodonosor. And he said to him, King, humble yourself. Y Daniel le dijo, rey, debes humillarte a ti mismo. And the Lord gives us that same prompting, that same instruction. Y el Señor también nos da a nosotros esa advertencia, esa instrucción. And we want to heed what the Lord says. Y nosotros queremos escuchar qué es lo que el Señor nos dice. But Nebuchadnezzar didn't heed what the Lord said. Pero el rey Nabucodonosor no quiso escuchar lo que el Señor le dijo. We see this in Daniel 4:30. Vemos eso en Daniel 4:30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nebuchadnezzar in his pride believed a lie. Nabucodonosor con su orgullo se creyeron esta mentira. He was deceived to think that it was him that had done these mighty things. Él estaba engañado pensando que él había hecho todas esas cosas grandes. It caused him to believe that all these things were the result of his working. Le provocó creer que él había sido la causa de que todas esas grandes cosas se llevaran a cabo. Now, Nebuchadnezzar had his wisdom and understanding taken from him. Nabucodonosor tenía su sabiduría y su entendimiento quitados de él. I'm sure you know the story in Daniel 4. Yo creo que ya todos conocen la historia aquí en Daniel 4. He became as a wild beast of the field. Él llegó a ser como una bestia salvaje en el campo. You can read about it in Daniel 4. Lo podemos leer aquí en Daniel 4. He grew feathers and had claws. Dice que tenía como plumas y tenía garras. And the dew of heaven rested on him for many years. Y el rocío del cielo cayó sobre él por muchos años. Until he knew and exalted the God of heaven. Hasta que reconoció y exaltó al Dios de los cielos. We don't want any seed of pride in our life. No queremos tener ninguna semilla de orgullo en nuestra vida. There's a past famous singer from the United States. Hay un cantante famoso en los años anteriores ahí en Estados Unidos. He's not popular in my eyes. Delante de mis ojos él no es alguien tan popular. But many people thought Frank Sinatra was a wonderful singer. Pero muchas personas pensaran que Frank Sinatra era un gran cantante. Any of you heard of Frank Sinatra? ¿Algunos ya habían escuchado de él? Well, he had a song. Pues él tenía una canción. And the title of his song, y el título de la canción, I Did It My Way. Lo hice a mi manera. Ay, ay, ay. That is not a good thing. Eso no es algo bueno. I don't want to go into eternity Yo no quiero llegar a la eternidad singing I Did It My Way. cantando lo hice a mi manera. That's pride. Eso es orgullo. But we want to humble ourselves and do it God's way. Sino que debemos humillarnos a nosotros mismos y hacer las cosas a la manera de Dios. We want to ponder and think about these things. Debemos detenernos y pensar en estas cosas. Great men of God fell because of their pride. Grandes hombres de Dios cayeron debido al orgullo. The Apostle Peter in Matthew 26:33. El apóstol Pedro en Mateo 26:33. Because of his pride, he got himself in trouble. Debido a su orgullo, él se metió en muchos problemas. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. All men might get it wrong, but
I'm going to get it right. Todos los demás se van a equivocar, pero yo sí lo voy a hacer bien. What makes us different from someone that dies in their sin? ¿Qué nos hace diferentes de los hombres que mueren en su pecado? It's the work of the Lord Jesus Christ. Es la obra del Señor Jesucristo. It's nothing that we've done. No es algo que nosotros hayamos hecho. When we follow God's instructions and do what He asks us to do, Cuando nosotros seguimos las instrucciones de Dios y hacemos lo que Él nos ha dicho, and we find that God's ways work, y nos damos cuenta que los caminos de Dios son los que funcionan, in all honesty, do we have a reason to boast? honestamente, ¿podemos enorgullecernos de algo? No. No, It's God's way that works. porque es el camino de Dios, la manera de Dios la que funciona. And apart from the grace of God, Y a una parte de la gracia de Dios, we would do what Peter did. sin la gracia de Dios, nosotros estaríamos haciendo lo que Pedro hizo. Peter says, I'll never deny you. Pedro le dijo, yo nunca te negaré. That was proud and boastful. Él estaba hablando con orgullo, enalteciéndose. But did he deny the Lord? ¿Será que él negó al Señor? Yes. Sí. But God in His graciousness restored Peter. Pero Dios por su gracia restauró a Pedro. What a wonderful God we serve. Qué Dios tan maravilloso el que servimos. We have to realize without the grace of God, Debemos darnos cuenta y reconocer que sin la gracia de Dios, we would do the worst thing possible. nosotros haríamos la peor cosa que existe. If you read the newspaper and read the account of someone who did something terrible, Cuando leemos en el periódico la historia de alguien que hizo algo terrible, what's the difference between them and us? pensemos cuál es la diferencia entre ellos y nosotros. It's the grace of God. Es la gracia de Dios. Dwight Moody, a mighty man of God, Dwight L. Moody, un hombre poderoso de Dios, was walking in the streets of Chicago one day, iba caminando por las calles de Chicago un día and a drunk fell out of a bar and rolled in the street. y un hombre ebrio se salió de la cantina y cayó justo enfrente de él. And he looked at him and replied, Y él se le quedó viendo y dijo, "There goes Dwight Moody except for the grace of God." ahí está Dwight L. Moody si no fuera por la gracia de Dios. It's the grace of God that keeps us alive and well and walking in His ways. Es la gracia de Dios los que nos mantiene vivos y bien y caminando en sus caminos. Pride is a reason for jealousy. El orgullo es una razón de la envidia. Jealousy demands to be number one. La envidia demanda ser el número uno. This is self-exaltation. Eso es exaltarse a uno mismo. We're looking at the subject of leadership. Y vemos el tema del liderazgo. Leadership cannot demand to be number one. El liderazgo no debe demandar ser el número uno. Good leadership points to the Lord Jesus Christ. Porque un buen liderazgo apunta y señala a Jesucristo. Satan was motivated with pride. Satanás fue motivado con el orgullo. When he rebelled against the Most High God, Cuando él se rebeló contra el Dios Altísimo. we must see pride as it is. Debemos ver el orgullo tal como es. Pride doesn't come to our door in a package and say, danger. El orgullo no viene empacado en un regalito que dice peligro. Pride can be very deceptive. El orgullo viene de una forma muy engañosa. Many years ago, I was visiting my mom who lived in Florida. Hace muchos años yo fui a visitar a mi mamá que vivía en Florida. And she warned us after she moved there to watch out for little tiny ants called fire ants. Y cuando estábamos ahí salimos a caminar y mi mamá nos advirtió mucho acerca de unas hormiguitas chiquitas. I says, Mom, what's the problem? Yo le dije, ay mamá, ¿y qué problema hay? She says, when they bite you, it hurts like fire. Y me dijo, pues cuando esas hormiguitas muerden duele como que si fuera fuego.
So over the years, we visited my mom in Florida, Así que a través de los años visitamos a mi mamá ahí en Florida. and I was careful and watched out for the fire ants. Y yo sí tenía cuidado de no andar donde estaban esas hormigas. After about 3 years and never being bit by them, Y como después de 3 años no me había picado ninguna, I said, "What's the big deal with fire ants?" yo dije, ay, tanto para esas hormiguitas. So I was working on a project Así que yo estaba arreglando algo, tenía un proyecto. and got into a nest of fire ants. Y Dios me mandó ahí un hormiguero de Those esas hormigas rojas chiquitas. tiny little ants Esas hormiguitas pequeñitas felt like fire. se sentían como fuego. I, in my pride, Y yo y mi orgullo says, "Oh, it can't be that bad." dije, no, no puede ser tan malo. Well, it was. Y sí, And I took action. y empecé a actuar. I went and got the ant spray. Yo fui, agarré el repelente de hormigas And I was hurting so bad, y me dolía tanto. I opened the cap, Yo le quité la tapadera, took the sprayer off, le quité el atomizador and poured the bug killer on them. y tiré todo el insecticida encima de las hormigas. But the pain lasted for some time. Pero ese dolor me duró mucho tiempo. We can't afford to let our guard down. No debemos arriesgarnos a bajar la guardia, Pride is not a good thing. porque el orgullo no es nada bueno. Pride makes a person to believe and pretend El orgullo hace que una persona piense y se imagine to be something that they really aren't. ser alguien que no son. And when we're functioning in an area that we really aren't supposed to be functioning in, Y cuando estamos fungiendo o trabajando en un área en la que no debemos estar, it brings on pressure because we can't handle the situation. provoca mucha presión porque no podemos manejar la situación. Self-induced pressure. Self-brought, self-induced. Estas presiones uno mismo se las trae. Humble people can relax and be real. El humilde se puede relajar y ser normal, They have nothing to prove, nothing to defend. porque no tienen que estar comprobando nada, no tienen que estar defendiendo nada, Their approval is from God and not man. porque ellos buscan la aprobación de Dios y no la de los hombres. When we have humility, Cuando nosotros tenemos humildad, great peace comes with it. mucha paz viene con ella. We have the Lord smiling upon us. Tenemos al Señor que nos está sonriendo. Pride makes it very hard to say, yes, I have problems, I have faults. El orgullo nos hace pensar y Problems, faults. nos engaña diciendo que no tenemos problemas ni fallas. Pride is easily insulted. El orgullo muchas veces insulta, It resents correction and instructions from others. rechaza la instrucción y la corrección de otros. I would like to share an observation with you, Y quiero compartirles una observación con ustedes. one that has troubled me greatly. Algo que me ha preocupado mucho. I have watched men of God Yo he observado hombres de Dios that God has caused to rise up and become leaders in God's economy. Dios ha levantado gente que ha llegado a ser líderes fuertes en la economía, But they become too big, too proud. pero se enaltecen tanto, se vuelven muy orgullosos. And how can I express this, that they become too big and too proud? ¿Cómo puedo expresar esto? Que se engrandecen tanto y se vuelven muy orgullosos. They forget who their spiritual father is. Se les olvida quién es su padre espiritual. They forget to have a covering over them. Se les olvida tener una cobertura. They say, look out, I can get the job done. Ellos dicen, miren, yo puedo sacar adelante la obra. And they proceed to make a mess of things. Y entonces empiezan a cometer muchos errores. A humble person Una persona humilde doesn't mind being under a covering, under authority. no le preocupa estar bajo autoridad o bajo cobertura. They may be authority themselves, Porque ellos mismos pueden ser autoridad,
but they come under the authority of God. y no les molesta estar bajo la autoridad de Dios. They come under the authority that God has, the human authority that God has given over them. Y pueden estar bien bajo la cobertura humana que Dios ha puesto sobre ellos. Another manifestation of pride Hay otra manifestación del orgullo. is that pride wants to be number one. Que el orgullo siempre quiere ser el número uno. This can be expressed in many ways, Y esto se puede expresar de muchas maneras. but we need to meet with the Lord to see it changed. Pero necesitamos encontrarnos con el Señor para ver este cambio. When we close the door to pride, there's contentment. Cuando le cerramos la puerta al orgullo, entonces hay contentamiento. These are things that a leader must have, that humility, that contentment from God. Hay cosas que un líder debe tener para que venga el contentamiento de Dios. God's called leaders to see much accomplished. Dios ha llamado a líderes para ver muchas cosas cumplirse. God's called the team to accomplish much. Dios ha llamado a un equipo para que cumplan muchas cosas. When pride is allowed to move forward, Cuando el orgullo puede avanzar, the purposes of God move backwards. entonces los propósitos de Dios retroceden, disminuyen. The effects of pride are devastating. Y los efectos del orgullo son devastadores. Pride makes a person or a team forget God. El orgullo hace que una persona o que un equipo se olvide de Dios. They rely on their own strength, their own ability. Se apoyan en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades. Mankind is unable to fix their own problems. La humanidad es incapaz de solucionar sus propios problemas. Without the Lord, we just don't get it right. Sin Dios simplemente no podemos hacer las cosas bien. We're spending a lot of time on this subject of pride, Y estamos dedicando mucho tiempo al tema del orgullo, but it's very deceptive and it's very powerful. porque es muy engañoso y muy poderoso. It's very opposite of what the Lord Jesus is. Es completamente opuesto de lo que el Señor Jesús es. Jesus is meek and lowly. Que Jesús es manso y humilde. As we come unto him, Y al acercarnos a Él, we find rest for our souls. hallamos descanso para nuestras almas. Think about that statement. Pensemos en este dicho. Are there areas in our lives where we need rest? ¿Será que hay áreas en nuestras vidas en las que necesitamos reposo? We want to come unto the Lord. Queremos venir al Señor. A proud person won't come to the Lord. Una persona orgullosa no se va a venir a presentar delante del Señor. A proud person feels they deserve to be treated better. Una persona orgullosa siente que merece ser tratada mejor. Now, a proud person, it's displayed many ways. Una persona orgullosa se manifiesta de muchas maneras. A person with low self-esteem may fight that by being proud. Una persona con baja autoestima puede en realidad estar manifestando el orgullo. A proud person is a very angry and tormented person. Hay orgullosos que lo demuestran como muy enojados, They don't accept the circumstances God has put them in. están atormentados y no aceptan las circunstancias en las que Dios los ha puesto. A proud person is given to outbursts of anger and frustration. Una persona orgullosa también tiene arranques de ira y frustración. A proud person demands their rights. Una persona orgullosa demanda sus derechos. The Lord Jesus says, "Let him that is greatest be servant of all." El Señor dice, el que quiere ser mayor entre todos, que sea el siervo. How many rights does the servant of all have? ¿Cuántos derechos puede tener el siervo de todos? We don't have rights, do we? No tenemos derechos, ¿verdad? A proud person can't forgive others. Una persona orgullosa no puede perdonar. They can't let an offense go. No pueden dejar pasar una ofensa. But gracious people overlook an offense. Pero personas llenas de gracia pueden pasar por alto las ofensas. A proud person is stuck on their own hurts and troubles. Una persona orgullosa está atorada en sus propias heridas, en sus propios problemas. They can't focus on the needs of others. Y no pueden enfocarse en las necesidades de otros. God has called us to be leaders.
Dios nos ha llamado a ser líderes. We need to focus on the needs of others. Necesitamos enfocarnos en las necesidades de otros. How far do you have to look to find someone that needs help? ¿Qué tan lejos tenemos que estar viendo para poder encontrar a alguien con necesidad? The person next to you. La persona a su lado. And if we're proud and stuck on self, Y si estamos siendo orgullosos y estamos enfocados en nosotros mismos, we'll miss the opportunity of being servant of all. vamos a perder la oportunidad de ser siervos de todo. Pride brings that self-pity, woe is me syndrome. El orgullo nos lleva a esa autocompasión, ay, pobrecito de mí. We want to learn from these things. Y queremos aprender de todas estas cosas. We want to look at the lives of others, Queremos venir y ver las vidas de otros, the life of others in Scripture, las vidas de otros en las Escrituras, our own personal life, nuestra vida personal, and the life of those around us. la vida de aquellos a nuestro alrededor. Now, we do learn from our mistakes, También aprendemos de nuestros errores, but a wise person pero una persona sabia will also learn from the mistake of others. va a aprender de los errores de otros And they won't do the same thing. y no van a cometer los mismos errores de los demás. And we can look through Scripture Y podemos ver a través de las Escrituras and see those who are caught up in pride. y ver a aquellos que fueron atrapados en el orgullo. It was never well with them. Nunca les fue bien a ellos. Who is the father of pride? ¿Quién es el padre del orgullo? Satan. Satanás. It's not our heavenly Father. No es nuestro Padre Celestial. God wants us to be those who are willing to do anything, Dios quiere que seamos de aquellos que están dispuestos a hacer cualquier cosa. to be the servant of all. Ser el siervo de todo. There's no job too little or difficult for us. No hay ningún trabajo que sea muy pequeño o muy difícil para nosotros. Recently, I had a reunion with my cousins. Recientemente tuvimos una reunión con mis primos. One of my cousins had passed away, Uno de mis primos había fallecido and they invited me to do the service, the funeral. y me invitaron a mí a ir y hacer el funeral. And I met all of their children, and we spent time with them. Y yo conocí a todos los hijos de los primos, pasamos tiempo con ellos. And I got to hold their little babies. Y yo tuve la oportunidad de cargar a los bebés. And one of their babies got sick and threw up all over. Y uno de los pequeñitos que estaba ahí se enfermó y empezó a vomitar por todos lados. And the mothers cleaned it up right away. Y las mamás empezaron a limpiar todo. I says, good, I didn't have to clean it up. Y yo dije, ay, qué bueno que a mí no me tocó limpiar eso. An hour later, Una hora más tarde, the baby throws up again. el bebé vuelve a vomitar. I looked this way, Yo volteé para allá, I looked that way, volteé para allá and everybody's gone. y no había nadie. And I said, not me. Yo dije, ay, no, yo no. I don't want to get sick. Yo no me quiero enfermar. I'm too good for this job. Yo soy muy bueno para hacer ese trabajo. And the Lord let me know I wasn't too good for that job. Y el Señor me hizo ver que yo no era tan bueno para no poder hacer eso. And I said, where's the paper towel? Y entonces yo dije, bueno, ¿dónde está el papel para limpiar aquí? And I cleaned it up. Y yo lo tuve que limpiar. God will bring us into a multitude of situations. Dios nos va a hacer pasar por una cantidad de situaciones distintas And we must embrace what God is bringing us into. y debemos aceptar lo que Dios nos esté llevando. We're not too good to do the work of the Lord. No somos demasiado buenos para poder hacer el trabajo de Dios. We're never too proud to do that which is set before us. No debemos ser tan orgullosos como para no poder hacer el trabajo que está puesto delante de nosotros. Just as Jesus was a servant of all. Así como Jesús era el siervo de todos. Oh God, help me write that deep in my heart. Señor, ayúdame a mantener esto muy profundo en mi corazón. May I always give thanks and respond correctly to you. Que siempre te dé gracias y te responda correctamente. And may I always be willing to
put pride away and do that which you have called me to. Y que siempre esté dispuesto a poner el orgullo a un lado y hacer lo que tú me has llamado a hacer. The Lord has wonderful things for us, El Señor tiene cosas maravillosas para nosotros. and we'll enter into them as we give Him the Y glory. vamos a poder entrar a ese cumplimiento mientras dejemos que Dios obre en nosotros. Amen.